Repito, si usted tiene alguna pregunta, alguna aportación que quiera hacerlo, puede hacerlo con toda libertad. Cuando estamos hablando de las primicias, estamos hablando que hay primicias en todos los aspectos. Hay primicias en cuanto al fruto. Hay primicias en cuanto a la iglesia que se va a ser una primicia. Cuando estamos hablando que se va a ir solamente la 10ª parte, estamos hablando de una primicia, lo primero. Entonces todo se viene relacionando también en la vida de Jesús. Él fue el primogénito. ¿Por qué se le llama primogénito? Porque es el primogénito de todos nosotros. El unigénito, ¿por qué se le llama unigénito? Porque es el unigénito Hijo de Dios. Repito, el unigénito es porque es el unigénito Hijo de Dios, no tiene otro, era el único. El primogénito porque fue el primero de todos nosotros. ¿Sí? Si hay preguntas, háganlo por favor. Entonces es el primogénito y el unigénito. Al venir el Señor como primogénito, es el primero de todos nosotros que somos los hijos de Dios, y por eso dice el Señor que nosotros somos sus hermanos, porque nosotros somos los que le seguimos al Señor Jesús. Pero cuando dice que fue el unigénito, porque fue el unigénito que vino como un sacrificio, como una ofrenda para dar su vida en la cruz del Calvario. Dios quiera que esté quedando claro esto. ¿Sí está quedando claro? Bueno, entonces de ahí se relaciona también que cuando ellos entraron a Canaán tenían que dar los primeros frutos. Esa es la primicia, lo primero. Luego cuando dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces ya Corintios nos habla de la resurrección, pero cada uno debido a su orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Nos está hablando de la resurrección. Por eso hablar de primicias, estamos hablando de diferentes aspectos. Bueno, vamos a entrar entonces en la otra fiesta del Pentecostés. Ajá. La Escritura dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Nos podría explicar un poquito más para poder comprender mucho mejor cuáles son las primicias del Espíritu? ¿Habla simplemente para los ministros o los ministerios o es a nivel iglesia, cuerpo de Cristo? Es que cuando está hablando del Espíritu está hablando que Él es la primicia para nosotros. Sí, Entonces busco una versión acá. Dice, en la versión Ausejo, y no es esto solo, sino que también nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos igualmente en nuestro propio interior, aguardando con ansiedad la adopción final, la redención de nuestro cuerpo. Entonces el Señor manda de su Espíritu en cada uno de nosotros como una primicia. Es algo que ya nos está dando el Señor anticipado, como es algo que nos está dando el Señor de todas las cosas que nos va a dar en su reino. Entonces, ¿qué es lo que manda el Señor? Solamente lo primero. Esto es lo primero que te estoy dando de todas las cosas que te voy a dar.
No sé si me estoy dando a entender. Bueno, entonces cuando Él nos manda la primicia de su Espíritu, es que nosotros nos hace templos. Nosotros pasamos a ser templos de su Espíritu, tenemos su presencia, tenemos los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, la guianza del Espíritu, todo eso lo recibimos. Pero ese es algo que nos está dando de todas las cosas que nos van a dar cuando ya estemos con Él. Por eso habla de una primicia. Sí. A ver cómo lo dice ahí. Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Ahí está. Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo, sufrimos en silencio. ¿Sí? Entonces cuando dice que nos adopte, bueno, que no somos ya adoptados hijos suyos, sí, pero no en totalidad. Estamos en una adopción anticipada mientras estamos en la tierra. Pero ¿dónde va a ser la adopción total? Cuando ya estemos con Él. Entonces ya somos adoptados, sí. Por eso es que ya nos dieron de su presencia, abrió Dios nuestro entendimiento, nos reveló su palabra, etcétera. Pero entonces esto es solamente algo que Dios nos está dando porque estamos en la tierra. Pero en la totalidad, ¿cuándo va a ser? Cuando estemos ya con Él. Entonces ya somos adoptados, sí, pero estamos todavía en el lugar que no vamos a permanecer. Por eso cuando Jesús dijo, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Entonces estamos todavía acá, pero no aquí nos vamos a quedar. Entonces, ¿cuándo va a ser la totalidad de la adopción? Cuando ya estemos con Él. Todo comienza acá y termina allá. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Bueno. Porque si no lo logramos entender, decimos, bueno, entonces dice que nos va a adoptar, entonces no somos adoptados. Sí, ya. Pero entonces tenemos que conocer los tiempos. Bueno. Dice ahí que las primicias es la iglesia que se está purificando, que se está limpiando. Ahí ¿es Dios quien escoge las primicias o es la decisión de un cristiano? Depende ya de nosotros. Si ya tenemos, por decir, tenemos el conocimiento de la palabra, entonces entra la decisión. Por decir, bueno, yo ya creo lo que dice la Biblia, yo quiero estar en ese lugar. ¿Qué debo de hacer? Santificar mi vida. Entonces la Biblia nos enseña que vamos a tener una vestidura limpia, resplandeciente. Entonces de eso nos empezamos a vestir, porque son las actitudes ya de un cristiano. Bueno, entonces nos empezamos a vestir. Podemos ver otro punto cuando dice el Señor que de su boca no falla la mentira. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Quitar toda mentira de mi boca. Luego dice, no se contaminar con mujeres. ¿Qué será eso? Entonces ya es de no estar de ni iglesia en iglesia, ni en doctrina en doctrina. Bueno, tengo la mía, ya el Señor me trajo a esta, etcétera. Entonces ya empezamos nosotros a guardarnos para el Señor. Nos empezamos a santificar, empezamos a vencer las cosas que tenemos todavía como seres humanos, que nos afecten en nuestra vida espiritual. Lo empezamos a vencer poco a poco. Entonces estamos tomando nosotros voluntariamente la decisión de ser esas primicias. Pero mientras no nos limpiemos nosotros, entonces aunque esté la oportunidad, no lo vamos a aprovechar. Esto no es de que ya fuiste, tú vas a estar a la fuerza y tú vas a la fuerza, no, sino que ya entra el amor que le tengamos al Señor, la obediencia que le tengamos a Él, la fe que le tengamos a su palabra, todo eso para llegar a ese lugar de honor. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, hermano, pues ahí vamos a ir ayudando entre todos. Bueno, entonces pasamos a la siguiente fiesta.
Y la siguiente fiesta es la fiesta de las semanas. Se lo estoy poniendo así, de las semanas o del Pentecostés, porque usted puede encontrar en la Biblia y basta encontrar la palabra la fiesta de las semanas. Y si no, se lo explicamos acá, que son dos nombres que puede llevar, entonces nos vamos a confundir. Bueno, yo ando buscando la fiesta del Pentecostés, pero solamente encontré la fiesta de las semanas, es lo mismo. Bueno, entonces aquí nos dice, no sé si lo leemos, vamos a leer lo que ya está escrito ahí en la pantalla. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Verso 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿No sé si hay algunas preguntas ahí de los textos que leímos? Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Note cómo Dios empieza a dar bien exactamente las fechas, los días, para que entonces se celebre esta fiesta. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Entonces miren, 7 semanas. ¿Cuántos días son? Saque sus dedos, hermano. Se le acaban los dedos de la mano, empiece con los del pie. 49 días. 49 días. Entonces, el día, dice aquí, hasta el día siguiente, el 7º día de reposo, contaréis 50 días. Note bien. Entonces, tenía que pasar esta fecha, que eran 7 semanas. Entonces 7 por 7, 49. Y entonces de ahí entraba, faltaba un día. Porque la fiesta se celebraba a los 50 días. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Entonces los 2 panes, por favor anótelo si usted quiere anotarlo, tipifica los 2 pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Por eso cuando vino el Espíritu Santo es para todos. Amén, gloria a Dios. Es para todos. Dice que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Ahora, quisiera llevarte a esto para que veamos qué significa el número 50. Dice aquí, etimológicamente la palabra proviene del latín Pentecosté. Ahí está en la pantalla. Y a su vez el griego también Pentecosté, que significa 50. El término hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés. ¿Vamos bien? Bueno, no se me duerma, usted ponga mucha atención porque esto es importante. Entonces, había una fiesta que se celebraba cada 50 días. Y esta fiesta era la fiesta del Pentecostés. ¿Pero qué era el Pentecostés? Las primicias. Había una primicia, por eso dice, contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste las gavillas en la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo,
contaréis 50 días, entonces ofreceréis de nuevo el grano a Jehová. Ahora escucha bien, en la siembra habían 2 cosechas, 2 ofrendas en la siembra. Uno era la primicia, los primeros frutos. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, y la otra fiesta de la misma cosecha era dar lo último que de la producción, de la cosecha. ¿Sí me están dando a entender? Bueno, entonces decían, bueno, terminó la primicia, saludemos al Señor. Comamos toda la cosecha, correcto. Ahora, ¿saben qué? Lo poquito que quedó, vamos a buscar lo que quedó. Sí, bueno, ahora se lo llevemos como una ofrenda también al Señor. Entonces, de ahí está relacionado lo que son el rebusco de la tribulación y la primicia que es la iglesia. ¿Me voy dando a entender? Bueno, entonces por eso es que en cada cosecha buscaban lo poquito que quedó, entonces ya lo recogían todo y decían, bueno, ahora sí, le llevemos porque es el último fruto de la cosecha. Y se lo llevaban al Señor como ofrenda. Entonces el Señor lo recibía, porque era figura de lo que va a venir en la gran tribulación. Entonces todo esto viene muy relacionado a lo que estamos hablando. Bueno, ¿por qué no leemos un poquito lo que dice aquí el estudio? La fiesta del Pentecostés. Según Levítico capítulo 23, verso 2 al 5, ya lo lee usted en su casa porque es bastante. Esperaréis 49 días después de la fiesta de las primicias, y al día siguiente ofreceréis grano nuevo a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida a Jehová. Por ser 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura, fue llamado Pentecostés. Y por ese nombre recordamos esta fiesta. Al final de la siega, el sacerdote presentaba 2 panes hechos con levadura en ofrenda mecida. Dice aquí, figura de los 2 pueblos, judío y gentil. Eso márcalo si gustas, allá en tu estudio, que aún tenían pecado, la levadura, y habrían de ser un cuerpo en Cristo por su sacrificio, y por el descenso del Espíritu Santo. Por eso también tiene un sentido profético de lo que ocurrió en Pentecostés, cuando los 120 discípulos estaban unánimes y juntos en el aposento alto en Jerusalén, según Hechos capítulo 2, verso 1. Sigue diciendo, Dios le da a Moisés en el monte los mandamientos escritos con fuego. Hechos 2:2 dice que vino del cielo un viento impetuoso y aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron sobre los que estaban allí en la fiesta del Pentecostés. Celebramos el nacimiento de la iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Sigue diciendo en el estudio, dele vuelta a la hojita. La fiesta de los primeros frutos marca nuestra liberación, pero la fiesta Pentecostés marca para nosotros la llenura del Espíritu. Eso márcalo también si te gusta, para ver la diferencia. Cristo cumplió esta fiesta, el resucitar y mandar al Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno, ¿qué simboliza? El derramamiento del Espíritu Santo, el pan cocido, molido, amasado, representa la unción del Espíritu sobre la iglesia. La levadura en el pan reconoce la imperfección interna de la iglesia, no glorificada todavía. El aceite representa el poder y la gracia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes. Bueno, entonces miren, cuando estamos hablando de esto, me llama mucho la atención lo que vamos a seguir observando. No sé si hay algo que preguntar de acá, algo que aportar. Así como el Espíritu Santo descendió en la fiesta del Pentecostés, así podría ser también el arrebatamiento de las primicias de la iglesia.
Mira, vamos a hablar sobre la fiesta de las trompetas. Allí en la fiesta de las trompetas está encerrada el arrebatamiento. Entonces, lo que vino a hacer el Espíritu Santo hasta el día de hoy es que está preparando la iglesia. Estamos en el tiempo de la preparación, del arreglo. ¿Qué más te puedo decir? Está arreglando el Señor la iglesia que va a ser llevada para la boda. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo trajo los frutos y los dones del Espíritu. Todo eso encierra que el Señor está adornando a su iglesia. O sea, Dios no quiere casarse con una iglesia que no esté adornada. Entonces, pero el adorno, ¿quién lo va a poner? El Señor. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios y trae los dones del Espíritu. Por eso es que en las iglesias no debe de haber una iglesia donde no estén los dones del Espíritu. No debe de haber una iglesia donde, perdonen, de hecho eso nos confronta a todos los ministros, alguien que no fluyan los dones del Espíritu Santo en ese ministro. No es correcto. En él deben estar los dones del Espíritu y también los frutos del Espíritu, en nosotros como pastores. ¿Sí? No podemos, hermanos, ignorar esto que es tan importante, porque estamos en que el Espíritu Santo vino y está arreglando a su pueblo, a su iglesia. No sé si alguien quiere abrir ahí la ventana, se lo voy a pedir favor, si alguien lo puede hacer. Entonces viene el Espíritu, escucha bien por favor, y Él empieza a adornarnos, empieza a adornar. Por eso es que la mayoría de nosotros debemos tener el bautismo del Espíritu. Ahora, hace muchos años le preguntaron al apóstol, la iglesia que se va en el arrebatamiento, ¿va a ser una iglesia que esté bautizada en el Espíritu o que no esté bautizada? Y el apóstol dijo, toda la iglesia que se va como novia tiene que ser bautizada en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es lo que vino a hacer el Señor. Entonces el Padre fue el creador. Viene el Señor Jesús y viene a salvarnos, es el Salvador. Ahora viene el Espíritu Santo, es el regenerador. Entonces nos empieza a regenerar, a transformar, a tal grado que no se va a ir alguien que no se deje arreglar por el Espíritu Santo. Por eso entendamos bien este asunto. Dice el Señor que Él vino para guiarnos. Dice, el Consolador vendrá. Entonces Él te va a consolar. Él los guiará a toda verdad. Entonces Él nos va a guiar a todos los que nos dejemos guiar. Según Romanos 8:14, léanlo por favor. Alguien que lo lea, rapidito. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ahí está muy claro. Ya no lo busque, hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿sí me está poniendo atención? Todos necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Todos. Y aquí hay mucho que hablar, hermano. Miren, hay quienes son guiados por su carácter. ¿Sí? Que no conocen qué es la guianza del Espíritu. Son guiados por su carácter. Mucho oído. Otros son guiados por sus necesidades. No son guiados por el Espíritu Santo. Otros son guiados, hermano, por las situaciones que están pasando. La situación los guía. Hay necesidad, hay tristeza. Alguien que está triste, hermano, que está pasando alguna necesidad, tal vez familiar, incomprensión matrimonial, y ya no voy a llegar al culto. La pregunta sería,
¿Está siendo guiada esa persona por el Espíritu? Díganme ustedes con toda confianza, ¿está siendo guiada? Bueno, ¿y cuántas veces nosotros hemos tomado esa actitud? Y ya voy a dejar mi privilegio. Decimos, es que el Espíritu me está guiando. No, perdonen, pero hemos tenido poco conocimiento que es la guianza del Espíritu. Por eso me atrevo a decir esto, y eso está quedando grabado. Hay quienes los guía sus caracteres todavía. Los momentos de arrebato, los momentos de tristeza, los momentos de enojo, los momentos de escasez. Y los mueve con qué facilidad. Y dejan al Espíritu Santo a un lado. Y entonces cuando predicamos, todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, amén, decimos todos, cuando no se ha entendido qué es la guianza del Espíritu. Entonces para que nos dejemos guiar, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sucede que llegamos a México. Y entonces no conoces, por decir, vas a ir al Zócalo y no conoces. Entonces, bueno, ¿cómo le hago? Entonces lo primero que se nos ocurre es parar un taxista. Oiga, ¿nos puede dirigir al Zócalo? Sí, bueno, tanto, aquí le pagamos y nos dejamos guiar por él. Pero ¿por qué confiamos con él? Rápido, alguien que me diga, ¿por qué confiances en él? Porque ese es su trabajo. Porque su carro dice taxi. Bueno, entonces yo me voy con él, que me guíe. Pero si alguien por ahí que no tiene su taxi, tú le dices, ¿sabe qué? ¿Me puede guiar al Zócalo? Dice, pues más o menos sé dónde es, pero si quiere lo llevo. ¿Te atreverías a que te guiara? ¿Por qué? Porque él mismo dijo, pues más o menos conozco, pero si usted quiere, lo guío. Entonces decimos, no, mejor no. Entonces, ¿sabes por qué muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Porque no lo conocemos. Mientras no se conozca, no vamos a confiar en Él. Oigan lo delicado, para mí es muy delicado eso. Si no conozco al Señor, ¿cómo voy a dejar que me guíe? Entonces hay muchas cosas que nos quieren guiar. Se presenta el carácter que todavía nos queda a todos. Y en un momento de arrebato, hacemos cosas que el Espíritu Santo no quiere que hagamos. Y afectamos las cosas. Nos afectamos nosotros, afectamos al matrimonio, afectamos a la familia o afectamos a la iglesia. Ahora, escucha bien por favor, pastores. ¿Todo lo que estás haciendo en tu iglesia es porque el Espíritu Santo te ha guiado? Es que hermano, vamos a hacer esa actividad, correcto. ¿Fue el Espíritu Santo que te está guiando? No, pero es que miren, no. Entonces entra la humanidad. Y cuando nosotros empezamos a hacer cosas en la iglesia que no viene del Espíritu de Dios, no va a prosperar. No va a prosperar. Miren, yo he tenido la necesidad de rendir más mi vida a Dios. Es una necesidad. Y lo que le estoy pidiendo a Dios hace como unos meses, le digo, Señor, apasioname. Quiero ser un hombre apasionado en Él, en su palabra, en su presencia. Un hombre apasionado en la obediencia. Se lo vengo diciendo, hermano, porque ese es el deseo de mi corazón. Ser un hombre apasionado en Él.
Entonces él me hacía entender un día que estaba orando, y se lo comenté a los hermanos de Ocosingo. Él me hacía entender, ¿sabes por qué? Porque es que no entienden la condición que tienen algunos. Yo le dije, Señor, no, házmelo entender, porque ellos no platican conmigo. Y sabe que lo que más nos ha costado a todos es la oración. Pastores, que nos cuesta la oración. Así es, hermano. Pastores que nos cuesta orar. Pastores que nos cuesta orar. Entonces, ¿sabe qué es lo que hacemos? Yo pienso, hermano, que tengo el sentir. Sí, es tu sentir. Pienso hacer esto en la iglesia. Adelante. Y sucede que no prosperó, porque fue nuestro sentir y no fue el sentir del Espíritu de Dios. Entonces, en estos tiempos, lo que tenemos que hacer es conocer al Espíritu de Dios, conocerlo. No se conoce de otra forma si no es a través de la oración. Por eso tenemos que ser varones de oración, hermano, varones de oración. Yo le dije a un hermano desde ayer que venimos a hacer el aseo, mañana nos vemos a las 8. Bueno, mi esposa tuvo que poner el despertador a las 5 de la mañana. Entonces yo tengo que levantarme, me levanté a las 6. Lo primero, hermano, que vamos a hacer, orar. Y no vamos a estar orando 20 minutos. No vas a estar orando media hora. No vas a estar orando 40 minutos. No, tu oración debe de crecer. Como pastores, lo menos que debemos de orar es ser 1 hora. Pero tenemos que orar más de 1 hora. Adorar a Dios más de 1 hora. Ahora, si eso no lo tenemos, hay mucho peligro que lo que estemos haciendo sea por sentimientos, no por guianza. Por eso es que debemos de conocer al Espíritu de Dios. Debemos de conocerlo. Estábamos en una reunión la vez pasada, en un retiro de zona, y alguien predicaba del Espíritu Santo y el Señor, ¿cómo cuando te hace entender, hermano, cambia tu manera de pensar? Me dijo, no me prediquen mucho a mí, no hablen mucho de mí. Escucha lo que me dijo, no hablen mucho de mí, mejor hablen mucho conmigo. Hablamos mucho de Él, pero hablamos poco con Él. Y se me quedó bien grabado. No hablen mucho de mí, mejor hablen mucho conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él vino y por eso está en la fiesta del Pentecostés. Entonces fue una fiesta especial para Él. ¿El Espíritu Santo había venido antes? Sí. ¿Jesús había venido antes? Sí. Dice que Jesús vino como el sacerdote Melquisedec. El Espíritu Santo había venido, hermano, en Noé, había venido en David, había venido en Abraham, había venido ¿en quién otro? En David. Había descendido Él en Sansón. Él había venido. Por eso cuando el Espíritu de Dios venía, Sansón tenía la fuerza. Entonces, cuando se apartó el espíritu de Sansón, quedó como un hombre común y corriente. Bueno, ahora se celebró una fiesta. ¿Por qué? Porque él iba a venir otra vez y se iba a volver a regresar. No, la fiesta fue porque él vino y se quedó. Entonces esa fiesta se celebró porque Él vino, hermano, y se quedó, y hoy está con nosotros. Él está con nosotros. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Conocerlo a Él. Eso es lo que necesitamos, mis amados, conocerlo a Él, conocerlo a Él. ¿Quién es Él? ¿Qué le gusta a Él?
¿Cuáles son sus gustos del Espíritu? Muchas veces no lo sabemos. ¿Qué le gusta a Él? No sé. ¿Cuántas cosas necesitamos aprender, hermano? Bueno, no sé si hay algo que preguntar de esto. O de hermanos que están dentro de las iglesias y aún no han sido bautizadas por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, hermana, que la novia va a ser solamente un número que va a llegar a podemos ir a esa altura. Pero luego también la Biblia nos dice en Apocalipsis que va a llegar el momento en que muchos van a ser sacados de la gran tribulación. Y dice en la Biblia que es un número que no se puede contar, de toda lengua, pueblo y nación. Y entonces Jesús le pregunta a Juan y le dice, ¿de dónde han salido ellos? La Biblia dice que Juan le dice al Señor, no sé, tú lo conoces. Y Jesús le explica y le dice, estos han salido de la gran tribulación. En otras palabras, hermana, la mayor parte de cristianos van a salir en la gran tribulación. Mayormente me enfoco a eso, porque si vamos a Mateo capítulo 7, dice la Biblia que llegaron algunos y le dijeron, Señor, Señor, escuche, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre y en tu nombre. Y entonces el Señor les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Entonces quiere decir que ellos tenían oculto la maldad en su corazón. Pero sin embargo, eran personas que Dios los respaldaba. Dios los respaldaba por amor a la palabra de Dios. Entonces ellos se confiaron en lo que hacían, no en lo que eran. Dios quiere que me estén a entender. Se confiaban en lo que hacían. ¿Sí me estoy explicando? Pero no en lo que eran. Entonces los fariseos se confiaban en lo que ellos aparentaban, pero nunca se confiaron en lo que ellos eran. Entonces, esa gente le dijo al Señor, nunca te conocí, obrador de maldad, nunca. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que mencionó Señor, Señor, 2 veces, Señor, Señor. Pero estamos hablando de un Dios triunidad, que es 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que aceptaron el señorío del Padre, aceptaron el señorío de Jesús, pero nunca aceptaron el señorío del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo ellos iban a poder someterse al Espíritu de Dios si nunca lo conocieron? Que recibieron a Jesús el Señor como Señor y Salvador de su vida, pero no fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Podría ser No, así? nunca dejaron que el Espíritu Santo trabajara en ellos. Si Dios nos permite, vamos a ver eso, porque está dentro del tabernáculo. Y ahí vamos a ver eso. Entonces, ¿conocieron el señorío de Jesús? Sí. Entonces muchos conocen al Salvador. Es que Cristo me salvó, me perdonó mis pecados, Él murió por mí. Qué bueno, todo eso es cierto. Pero el otro Señor, pues, ¿cuándo va a venir a trabajar con nosotros? Entonces la novia no se va, los cristianos no se van por estar ya como cristianos, sino porque nos estamos dejando arreglar por el Espíritu de Dios. Entonces por eso la fiesta del Pentecostés es porque vino Él. Descendió a esta tierra y se quedó. ¿Pero para qué se quedó?
para arreglar a la novia. Entonces, ahorita estamos en eso, en ese mover. Jesucristo mismo dijo, yo me voy, pero les enviaré el otro, el Consolador. Entonces dice la Biblia en Hechos capítulo 1 que el Señor se fue. En Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, pero vino para arreglar la novia. Y por eso es tan importante lo que el Señor dijo. Él los va a guiar, Él los va a guiar, Él los va a guiar. Ya no voy a ser yo, va a ser Él, va a ser Él. Entonces debemos todos de comprender que la llenura del Espíritu Santo es lo que más nos importa en estos tiempos. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de llenura, llenura. Escuchen bien, por favor. Pedro lo dice en Hechos, creo que es capítulo 3, cuando dice que estaba lleno y dijo, ¿por qué cuando llegó Ananías y Zafira y le dijeron, ¿por qué trataste de mentir al Espíritu Santo? Ya no dijo Pedro, ¿por qué trataste de mentirme? No, Pedro dijo, ¿por qué trataste de mentir al Espíritu Santo? Entonces ya luego le dijo, tú estás lleno, no sé si alguien ya lo tiene por ahí. 5:3, y dijo Pedro, Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Oiga, hermana Jessie. Quiere decir que Satanás lo que está haciendo ahorita, tratar de llenar corazones. Oiga bien, por eso estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos donde va a ser de llenura a llenura. Satanás, ¿qué es lo que quiere? Llenar corazón, llenar. Y el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para llenarnos también. Eso es algo, hermano, que estamos en estos tiempos últimos, que debemos de entender que es una batalla que tenemos y que debemos todos de inclinarnos a la llenura del Espíritu de Dios. Porque el que no está lleno no va a poder entender las cosas que el Señor quiere que hagamos. Yo no sé si usted lo ve, pero estamos en tiempos delicados, muy delicados, últimos, en que dejemos de estar viendo el hermano, la hermana, en qué pie cojea, qué es lo que le hace falta, qué es lo que no ha cambiado. Dejemos todo eso, hay que ver qué va a hacer Él con el Señor. Lo importante somos cada uno de nosotros, cómo estamos delante del Señor, cómo estamos. Entonces miren, quiero llevarte a esto. Hechos capítulo 1, verso 3. Dice la Biblia, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús resucitó y se les apareció 40 días. Oiga bien, si es que estaban en los 40 días y Jesús hablándoles del reino de Dios, quiere decir que no podía cumplirse la fiesta del Pentecostés, porque debe de ser a los 50 días. Escuchen bien. Entonces Él tuvo que pasar y esperar después de la resurrección los 50 días para que entonces se celebrara la fiesta del Pentecostés. Entonces, ¿qué estaban esperando? Jesús dijo, por eso es cuando leemos Hechos 1, Jesús le está diciendo, ¿saben qué? Yo ya me voy. ¿Por qué? Porque van a celebrar la fiesta del Pentecostés. Aleluya. Van a celebrar la fiesta del Pentecostés y yo ya no debo de estar aquí. Ya no. Porque yo voy a mandar el que va a venir en la fiesta del Pentecostés. Entonces todos hermanos se prepararon. Fueron al aposento alto, dice la Biblia, pero no conocían al Espíritu de Dios. Por eso le lloraban a Jesús y le dijeron, no te vayas, Señor. Entonces Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya.
Dice que ellos estaban tristes porque supieron que iba a ir Jesús. Se pusieron tristes, pero Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya. Entonces cuando Él se fue, creo yo, hermanos, en el día número 40. Échenle pluma, hermano. Primero entiéndalo y ya después lo anota, hermano. Que si no va a anotar algo que no entiende. Y le pueden preguntar y va a decir, pues aquí lo tengo anotado, pero ni yo lo entendí. 40. Él se fue. Correcto. Entonces, ¿hacían falta cuántos días para el Pentecostés? 10 días. Entonces es muy fácil poder entender cuántos días estuvieron en el aposento alto los discípulos. Entonces llegaron, hermanos, los 500, llegaron los que llegaron en el aposento alto. Y el Señor le dijo, esperen la promesa que oíste del Padre, espérenlo. Entonces pasó un día. ¿Cuántos días? 41 días. 40 que Jesús estuvo y se fue. Ahorita ya no está. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar 10 días. Ellos no lo sabían. Segundo día. ¿Cuándo va a venir? No sé. Tercer día, ¿cuándo va a venir? No sé. Cuarto día, ¿cuándo va a venir? No sé. Pero ¿qué vamos a hacer? Sigamos ayunando y orando. Ayunando y orando. Sexto día, séptimo día, octavo día. ¿Y cuándo va a venir? No sé. Entonces muchos empezaron a ir. Noveno día. Y estaban ayunando y orando. Décimo día. Se completaron los 50 días, 40 que estuvo Jesús caminando y 10 días que estuvieron en el aposento alto. ¿Sí me están a entender? Completaron los 50 días. No podía venir el Espíritu Santo a los 40 días. Tenían que esperar los 50 días. Cumpliéndose los 50 días, entonces dijeron, celebremos la fiesta del Pentecostés. Entonces Él dijo, en esa fiesta yo desciendo. Y vino el Espíritu Santo y descendió en la fiesta del Pentecostés. Qué hermoso, hermano, cuando se va empezando a entender las cosas. Entonces lo celebraron, hermano, lo esperaban con una fiesta, Entonces, hermano, todo evento del Señor lo marca de una manera muy clara Dios a través de sus fiestas. Entonces Dios no quiere que estemos tristes. Mañana es día de ¿qué? Día de fiesta. Los que ya entendimos, mañana fiesta temprano a las 10 y fiesta en la tarde otra vez. Entonces que vamos de fiesta en fiesta. Entonces el Espíritu Santo debemos darle la oportunidad que se mueven los cultos. Por eso deben de haber dones. Deben de haber, hermano, interpretaciones, deben de haber profecías, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Todo eso se debe de mover en la congregación. Si no se ha movido, yo te invito, no manejes tú la iglesia. Deja que el Espíritu lo maneje. Te lo vuelvo a repetir. Si no se mueven los dones, ya no manejes la iglesia. Deja que el Espíritu Santo maneje la iglesia, para que Él lo haga a su agrado y Él se pueda mover con libertad. Padre, una vez más, Señor, te damos muchas gracias, te suplicamos que tú nos sigas hablando, Señor. En el transcurso de este día, abre por favor nuestro entendimiento, revélanos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente esté abierta a tu palabra, a la revelación, al conocimiento, para que llevamos tu palabra en nuestra vida y en las congregaciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.